Amén. Amados, qué gozo es cantar a ese glorioso nombre de nuestro Señor. Quisiera que fuéramos juntos en la Escritura al Salmo 42. Lo vamos a leer en breves momentos. Pero quisiera que vaya con nosotros desde ahora a la Escritura a este glorioso Salmo, Salmo 42. Y yo creo que es uno de estos salmos que para nosotros son familiares, porque no es un salmo desconocido, es un salmo que es familiar, pero que tiene mucho que decirnos a nosotros en esta mañana. Amén. Salmo 42, vamos juntos a este salmo y entonces comenzamos. Hemos estado, amados, hablando en esta serie sobre cómo se ve una vida moldeada por Dios. Ahora, si yo le hiciera la pregunta, ¿qué se requiere para que algo sea moldeado? Quizás las respuestas podrían variar para muchos, pero de hecho, hay un programa, yo creo que es History Channel que lo da, que se llama Forjado a Fuego. Sería Forged in Fire. Yo creo que la traducción en España es mejor. En español sería una cosa como haciendo espadas. Usted sabe cómo son las traducciones. Pero es Forjado a Fuego. Y esta serie, que increíblemente tiene 8 temporadas, ha sido exitosa por el hecho de que la gente le parece fascinante ver a estos herreros tomando estos pedazos de hierro, metal, etcétera, y transformándolo en armas muchas veces o en utensilios sumamente elaborados o extraordinarios. Ahora, si usted ha visto uno de estos programas o se ha visto aunque sea una película antigua, usted sabrá que para formar esto se necesita que ese metal sea puesto en el fuego a una temperatura sumamente alta. Luego ese metal necesita ser llevado al yunque y ser golpeado y de muchas maneras ser formado con el fin de tener el resultado esperado. Hablamos de moldeados por Dios y podemos pensar, bueno, por lo menos, pastor, con una vasija es un poco distinto. Pero la realidad es que el alfarero muchas veces tiene que volver a destrozar su obra con el fin de llegar a la forma adecuada. Pero no solo llegar a la forma adecuada. Si usted quiere una vasija de barro que en verdad tenga alguna utilidad, usted no la puede dejar secando en el sol. Sería sumamente frágil, no sería un envase muy bueno. Usted necesita ponerla en un horno a temperatura sumamente alta. Estamos hablando en los miles de grados Fahrenheit. Y yo no sé si usted entiende por dónde vamos, pero estas son imágenes que la Biblia nos da. Aunque Jesús nos da una imagen sobre la cual Pastor Ricky predicó hace unos viernes atrás y habla de que nosotros somos las ramas de esta vid que es Cristo y que el Padre necesita hacer para que esas ramas produzcan ¿qué fruto? Esas ramas necesitan ser limpiadas y necesitan ser podadas. Entonces, lo que quiero que veamos, amados, es que cuando vamos a un salmo como el que vamos a ver esta mañana, necesitamos entender lo que John Piper dice acerca de los salmos, al decir los salmos son instrucciones y canciones que han sido inspiradas por el Espíritu Santo con la intención de moldear lo que la mente piensa y lo que el corazón siente. Por lo tanto, no quiero que veamos este salmo como meramente un salmo más, sino como la palabra de Dios quiere ayudarnos a moldear nuestros corazones, a dirigir nuestros pensamientos cuando aún vivimos momentos de suma dificultad, cuando vivimos momentos de duda e incredulidad. Cómo los salmos quieren moldearnos y particularmente este Salmo 42 a anhelar a Dios aún en medio de la depresión.
Y esto es importante para nosotros. De hecho, el apóstol Pablo lo expresa de una manera muy familiar para nosotros, pero muy clara. Romanos 8, 28 y 29. Lee cómo sigue: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aunque muchas veces leemos, yo creo, este pasaje de una manera muy romántica, pensando que solo se refiere a boberías en nuestra vida, la realidad es que el pasaje nos dice que Dios va a utilizar todas las cosas. Entonces escúcheme bien, porque este salmo es importante. ¿Creemos nosotros que Dios puede utilizar los momentos donde hay duda, temor y depresión en nuestro ser para que seamos moldeados por Él? ¿Lo creemos? Porque eso es precisamente lo que vamos a ver esta mañana. Cómo nuestros corazones son moldeados aún en medio de la dificultad para que estén anclados en una fe verdadera, aunque nuestros sentimientos quieran llevarnos por otro camino. Así que vamos a leer el Salmo 42. Voy a usar la versión, la Biblia de las Américas, es muy parecida a Reina Valera, pero vamos a leer juntos Salmo 42. Leemos la palabra de Dios, amados, nada es más importante que esto. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios mi roca diré: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Yo quiero que veamos tres cosas que este salmo nos enseña de cómo nosotros podemos enfrentar estos momentos. Pero antes de ir a esos tres aspectos que claramente el salmo nos enseña, yo creo que necesitamos prestar atención a la lucha que el salmista enfrentaba. Algo que necesitamos nosotros recordarnos con frecuencia es que vivimos en un mundo caído, dañado por el pecado y en el que nosotros vamos a enfrentar muchas aflicciones. Y esas aflicciones van a llevar a que nuestras almas estén en una continua lucha.
Y este salmo nos habla de esa lucha en el alma y el corazón del salmista. Oh, pero qué glorioso, amados, que Dios en su misericordia y gracia ha dejado este salmo para que cuando nosotros enfrentemos momentos similares, entendamos que nuestras luchas no son diferentes a las que hombres de Dios enfrentaron en su propia vida. Ahora, ¿cuál es la lucha que el salmista nos relata? Y cómo esta lucha es similar a las que nosotros continuamente enfrentamos. Primero veamos a través del salmo la situación del salmista. ¿Qué es lo que le sucede? ¿Qué ha llevado su corazón y su vida a este estado? Primero, los versos 2 y 4 nos enseñan que el salmista está apartado de su tierra y por lo tanto del culto externo a Dios. Note, él está prácticamente en el exilio. Y recuerde que en su tiempo ellos iban a donde, a un lugar, Jerusalén, a adorar en el templo al Señor. Por lo tanto, él está en un lugar donde él no puede tener esa comunión que él anhela con el pueblo de Dios y con Dios mismo. Segundo, sus circunstancias no son las mejores. Algo ha sucedido, porque note cómo él se describe en el verso 3. Mis lágrimas son mi compañía cuando de día y de qué y de noche. ¿Te has sentido alguna vez así? Donde las lágrimas parecen ser tu más fiel compañía. El salmista está diciendo esto. De hecho, lo compara con su comida. Dice, las lágrimas son para mí tan comunes como la necesidad de comer pan todos los días. Es lo que básicamente está fluyendo de mi vida continuamente. Pero no solo eso, no solo está exiliado, no solo sus lágrimas son su compañía. Note que los enemigos o aquellos adversarios se pasan cuestionándolo continuamente, afligiendo su corazón, haciéndole esta pregunta. Y ahora, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que predicas? ¿Vas a creer en Él? ¿Vas a confiar en Él cuando estás en el estado en que te encuentras hoy? Amado, a que eso no es una pregunta que muchas veces nosotros escuchamos que gente nos hace. Porque a veces nuestro propio corazón o esos dardos que vienen quieren poner esta pregunta en nuestra cabeza: ¿dónde está tu Dios? Pero no solo eso, veamos que él describe su alma como abatida, turbada. El verso 6 dice que su alma está como deprimida. Ahora, no solo su alma está deprimida, y él es bastante gráfico en este salmo en decirnos cómo se siente. En el verso 7, él básicamente siente, y es una manera poética de decir, estoy sumergido en un mar de aflicciones. En buen puertorriqueño, no salgo de una para meterme en otra. Es como si las cosas siguen empeorando cada día, las aflicciones abundan. Y en el verso 9 él dice, siento, Señor, como si tú me has olvidado. Yo sé que el Salmo dice, ¿por qué te has olvidado? Pero sabemos que es la manera, por otras cosas que él dice en el Salmo, de él decir, esta es la manera en que mi corazón, mi alma se siente. Me siento que me has olvidado. Ahora déjeme hacer varias preguntas. ¿Nos hemos sentido nosotros alguna vez de esa manera? Abatidos, turbados, deprimidos o olvidados. La lucha del salmista a lo largo de los 11 versos de este salmo es una y es clara. Mantener firme su fe y su esperanza en medio de las dificultades que él está viviendo.
La lucha del salmista es recordar que aunque muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas que le librará el Señor, le librará Jehová. Oh, amados, y esto es importante porque todos nosotros enfrentamos momentos como este. Todos nosotros luchamos en momentos porque nuestra fe se mantenga firme. Y este salmo quiere no solo describirnos la lucha del salmista, sino, como vamos a ver, nos da algunos remedios. Vamos a ver solo 3 en esta mañana porque son aún más abundantes. Algunos remedios o algunas maneras en cómo nosotros debemos responder cuando el desaliento, el desánimo, la duda, la incredulidad comienza a arropar nuestra alma. En palabras del autor David Murray, que escribe un excelente libro que se llama, en español se titula Los cristianos también se deprimen. Él describe los salmos de la siguiente manera. Los salmos nos enseñan cómo los cristianos se acercan a Dios e interactúan con Él cuando se sienten deprimidos. Ahora veamos cómo el salmista nos enseña a responder a esta lucha de nuestros corazones. Punto 1 en realidad del mensaje es el que 2 en su aula, y es que anhela a Dios. Escuche bien, el Salmo nos dice cuando estás luchando contra la depresión, contra la duda, lo que debe ser primordial en nuestra vida es que anhelemos a Dios. Verso 1 y 2, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así clama, suspira por ti, oh Dios, el alma que mía. Ahora, ¿qué queremos o procuramos nosotros cuando enfrentamos momentos de depresión? ¿Qué hacemos cuando la ansiedad abarca nuestros corazones? Una de nuestras tentaciones es procurar una respuesta rápida por la cultura microondas en que vivimos. O muchas veces buscamos otro lugar donde refugiarnos. Buscamos algo que anestesie por un tiempo nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Oh, amado, pero no deberíamos, como el salmista, anhelar en ese momento sobre todas las cosas al único capaz de calmar la tempestad que hay en nuestras almas. Al único capaz de saciar la sed de nuestros corazones. Note las imágenes, el salmista está diciendo, yo anhelo a Dios como un siervo anhela saciar la sed. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero uno puede aguantar más fácil el hambre que la sed. Usted no se ha dado cuenta que muchas veces en las películas la imagen es que cuando alguien llega bien cansado y sediento, a veces ¿qué hace? Saca las flores del florero y no le importa y se bebe ¿qué? Esa agua. Pero la imagen que quiere comunicar es que cuando tenemos sed, amado, nosotros lo que queremos es necesitamos algo que sacie esta sed de inmediato. Necesitamos algo. De hecho, usted generalmente ayuna y lo que hace es que se cohíbe de alimentos, pero generalmente está tomando y necesita fluidos porque es algo que su cuerpo le pide. Y el salmista dice, el anhelo de mi corazón, el anhelo cuando estoy viviendo este momento es el Señor, no es otra cosa sino Él. Charles Spurgeon, escribiendo sobre este salmo, dice, él consideraba la comunión con su Dios no solo como el más dulce de todos sus privilegios, sino como una necesidad absoluta, como el agua para el siervo. Cuando es tan natural para nosotros anhelar a Dios como para un animal estar sediento, las cosas van bien en nuestra alma, por penosos que sean nuestros sentimientos. Oh, amado, debemos anhelar al Dios vivo, debemos anhelar a Cristo, porque no hay deber más supremo o importante, no hay otro lugar donde hallar descanso para nuestras almas.
Y nosotros que tenemos algo que el salmista no tenía, el Nuevo Testamento, sabemos que esa es la invitación que Jesús nos hace a nosotros. Mateo 11, 28, la Escritura dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Y yo, dice Jesús, y yo, dice Cristo, los haré que descansar. Oh, amado, que anhelemos a aquel que es capaz de proveerle descanso a nuestros corazones. Primero, anhela a Dios. Segundo, predícale a tu alma. Predícale a tu alma. Martin Lloyd-Jones, el doctor Martin Lloyd-Jones, en su libro Depresión Espiritual, escribe lo siguiente: ¿te has dado cuenta de que la mayoría de la infelicidad en tu vida es porque te pasas escuchándote a ti mismo en vez de hablarte a ti mismo? Oh, amado, ¿te das cuenta que muchas veces lo que sucede es que comienzas a escuchar las voces de tu corazón y comienzas a escucharte y te das cuenta que cada vez eres más y más que infeliz? Pastor, ¿cómo se ve eso? ¿Usted no se ha dado cuenta? Usted estaba lo más feliz. Usted estaba lo más feliz. Estaba lo más contento con lo que Dios le había dado hasta que miró al patio del vecino. O hasta que alguien pasó con un carro mejor que el suyo y usted comenzó a escuchar las voces en su corazón y usted comenzó a decir: oye, pero yo que sirvo a Dios y mira para allá que Él le va mejor. O simplemente estabas tranquilo, alguien pasó, no te miró porque estaba distraído y comenzaste a escuchar las voces en tu corazón. ¿Ves? ¿Qué le haría? O mira para allá qué orgullosa se puso. Y comenzamos a llenarnos de infelicidad en nuestros corazones porque comenzamos a dejar que las voces en nuestro corazón nos llenen de abatimiento. Por eso el salmista, en vez de dejar que los cuestionamientos, que las preguntas sin respuesta y que las especulaciones guiaran y lo llevaran a la incredulidad, Él le predica a su alma, Él le habla a su corazón. Verso 5 y verso 11 le dice: ¿por qué te abates, alma mía? Es la pregunta. ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué está haciendo? Le está predicando a su alma. Le está predicando a su corazón. Está dirigiendo sus sentimientos a una verdad. ¿Cuál es la verdad? Espera en Dios. Él es tu salvación y Él es tu Dios. Oh, amado, en los momentos donde nos sentimos deprimidos, llenos de incredulidad y de duda, debemos predicarle a nuestros corazones el evangelio. Debemos predicarle esta verdad. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Oh, amado, aquel que entregó a su propio Hijo va a cuidarnos, va a sostenernos, es nuestro refugio y es nuestra fortaleza. Necesitamos recordarle eso a nuestros corazón. Oh, amado, el salmista reprende la incredulidad de su corazón y le recuerda en quién podemos esperar confiadamente. Spurgeon dice: la fe dice al alma lo que Cristo ha hecho por ella y así la consuela y la conforta. Pero la esperanza aviva al alma con la noticia de lo que Cristo hará. Las dos sacan sus recursos de un origen común: Cristo y sus promesas. Oh, amado, no es solo lo que Dios ha hecho lo que nos conforta, sino es lo que Dios hará, lo que nos da esperanza. ¿Dónde está nuestra confianza? Debemos predicarle esto a nuestras almas. Debemos recordarle a nuestras almas que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros cuando nos sentimos que en duda, en incredulidad, en depresión. El escritor de Hebreos lo expresa de manera sumamente clara. Hebreos 4, 14 al 16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos, amado, a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos que nosotros. Sin embargo, y esto es lo importante, Él nunca que
pecó, amados, Él venció. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más que la necesitemos. Oh, amados, el salmista puede estar confiado en el Señor. ¿Sabe qué? Aunque él describe su situación, note que en el verso 7, él dice, son tus ondas y tus olas las que han pasado sobre mí, Señor. Él está reconociendo y predicándole a su corazón al entender que es el soberano Dios, el que en su providencia ha permitido este momento en su vida con el fin de moldearlo y de enseñarle a tener esperanza, aun cuando sus sentimientos digan lo contrario. Ahora, ¿por qué es importante que él dice todas tus ondas y tus olas? Porque si el Señor envió las ondas y las olas, el Señor tiene todo el poder de detener y calmar que la tempestad. Oh, amado, eso es glorioso. Eso es glorioso. Por eso los discípulos, cuando lo ven calmar los elementos, que dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O que nosotros podamos decir, ¿quién es este que puede calmar la ansiedad, la depresión, la duda y la incredulidad en mi corazón? Por último, no solo anhela a Dios y predícale a tu alma. Por último, descansa en su misericordia. Oh, amado, el resumen del Salmo 42 es espera en Dios. Pero el Salmo nos enseña qué hace el salmista mientras espera. ¿Qué hace el salmista mientras lucha por mantener firme su fe en el Señor? Oh, el verso 8 no lo describe. El salmista descansa en la misericordia de Dios. Nota cómo dice con toda seguridad: de día mandará el Señor que su misericordia. ¿Sabe qué? Dios le ha cuidado y le ha protegido, por lo tanto, él puede estar seguro. Pero ¿qué hacen los creyentes o qué hace el salmista mientras descansa en la misericordia de Dios? ¿Cómo descansamos en la misericordia de Dios? El verso nos dice, él descansa cantando a su Dios. Los creyentes cantamos al Señor y usted puede decir, no, yo estoy deprimido, yo estoy angustiado y tú me vas a hablar de cantar. Pero estos no son cantos que son el resultado de la alegría. Estos son cantos que tienen como fin, cánticos que tienen como fin llevarnos a recordar la esperanza que es capaz de brindarnos alegría. Ese es el propósito de los salmos. Oh, amado, quizás hay momentos en tu vida donde si alguien te dice, estás tan hastiado, estás tan deprimido, que si alguien te dice, escucha esta prédica, tú no duras ni 3 minutos. ¿Qué voy a escuchar yo a ese pastor Josué? Por Dios amado. Pero ¿sabes qué? Si hay un cántico que habla la palabra y comunica la palabra, ¿cuánto aliento puede ser la palabra cantada a nuestros corazones? ¿Cuánto puede ser bueno escuchar cánticos que lleven a que nuestros ojos estén fijos en el Señor? Más maravilloso es saber que la salvación viene de Él. Oh, amado, los creyentes cantan al Señor y descansan en Él. El salmista dice en el Salmo 92, versos 1 y 2, lo siguiente: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar que salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana que tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Qué hacen los cánticos del salmista? Les recuerdan la misericordia y la fidelidad de Dios. Y eso es precisamente lo que necesitamos recordar cuando luchamos con la depresión en nuestra vida. Y por último, el salmista ora. Y yo sé la pregunta por el verso 9. ¿Por qué el salmista ora si dice que Dios lo ha olvidado? Oh, pero recuerde que antes de decir que Dios lo ha olvidado, él le habla a Dios directamente y dice: a Dios mi roca diré. Note, el salmista está expresando cómo se siente su corazón, pero él sabe que sus sentimientos no dictaminan cómo él vive.
Oh, amado, y vivimos en una cultura que los sentimientos dictan todo. Es cómo tú te sientes lo que es importante. Es que, ay no, pero mire lo que hace el salmista. Él se siente olvidado, pero ¿cuál es la verdad? Él no está olvidado. Él está afligido, él está triste, pero el Señor soberano ha de traer salvación a su vida. Oh, estamos en grave peligro cuando nos sometemos a los sentimientos y no a la verdad de Dios. O tú puedes sentirte de una manera y eso no es precisamente la realidad. Tú puedes sentirte que estás bien y te estás muriendo. Puedes sentir un montón de cosas. La realidad, amado, es que para resumir, el salmista sabe que Dios nunca le olvidará. Ahora, ¿qué hacemos cuando luchamos con la depresión en nuestra vida? Anhelamos a Dios, le predicamos a nuestra alma y descansamos en su misericordia por medio de cánticos y de ¿qué? Y de la oración. Oh, amados, que no olvidemos esto en esta mañana. Dios utiliza cada cosa, dice el apóstol Pablo en Romanos, con el propósito de hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, cuando parece que no hay porqué para responder, ¿por qué tú estás viviendo esto? Recuerda, el porqué es que Dios tiene un propósito mayor aún en medio de la adversidad. Dios siempre ha de formarnos para que nosotros reflejemos su gloria y pongamos nuestra esperanza en Él. Déjeme terminar leyendo 2 Corintios 4, 7 al 10. Porque el apóstol Pablo expresa esto que acabamos de decir con suma claridad. Ahora, dice el apóstol Pablo, tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Oh, amado, que esa sea nuestra oración. Ponte en pie, vamos a orar y finalizamos en esta mañana. Dios bueno y Dios santo. Dios fiel y Dios que, Señor, el escritor te describe como abundante y grande en misericordia. Oh Señor, tu palabra declara esto sobre ti para que nosotros podamos tener esperanza cuando nuestras almas están luchando. Y esta es nuestra esperanza, que de la misma manera que Cristo ha vencido, nosotros también venceremos. Que la incredulidad, la duda, oh Señor, que la depresión son cosas que enfrentamos como hijos tuyos, pero que tú nos ayudes en medio de ellas a anhelarte a ti sobre todas las cosas, a predicarle a nuestras almas, a nuestros corazones tu verdad. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Oh, hemos de alabarte por lo que has hecho en medio de esta situación. Pero Señor, ayúdanos también a que nosotros podamos descansar en tu misericordia. Señor, posiblemente hay gente en este lugar que está viviendo luchas similares a las del salmista. Oh Dios, que por medio de tu Espíritu, por el poder de tu Espíritu, tú le ayudes hoy a salir de este lugar con la misma esperanza que el salmista expresa. Oh Señor, que no necesariamente sus situaciones hayan cambiado, pero que esta verdad los sostenga.
Yo puedo esperar en el Señor. Yo puedo esperar en Dios. Oh Señor, ayúdanos a ver en Cristo Jesús la esperanza gloriosa. Y ayúdanos a entender que el peor estado en que nos encontramos no es este. El peor estado en que nos encontrábamos era en nuestro pecado. Y ahí tú nos rescataste y nos salvaste. Nos escogiste, nos llamaste y nos has hecho tuyo por siempre, Señor. Oh, tú nos ayudarás a perseverar hasta el final. Y esa es nuestra confianza. En el nombre de Jesús oramos. Decimos juntos, amén. ¿Cuántos hemos recibido la palabra en esta mañana, amados? Amén. Recuerde, Dios mediante, amados, esta semana volvemos a reunirnos jueves. Si usted va a participar, Alma está allá atrás, por favor, póngase a la voz y déjele saber si usted va a venir al desayuno de Acción de Gracias para ver cómo vamos a manejar, si es una cantidad que podemos manejar de un solo golpe o necesitamos hacer 2 tandas. Pero más que nada a las 9:30 estamos aquí para adorar juntos al Señor. Como decimos en Redimidos, salimos de este lugar no sin antes recordar que en Cristo y solamente en Cristo somos grandemente bendecidos, altamente favorecidos y profundamente amados por Dios. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes.